Ya vimos quién es el padre de los mentirosos, ¿verdad? No es nada más y nada menos que el diablo. El diablo. Él es el padre de los mentirosos, ¿sí? Pero vamos a descubrir quiénes son esos mentirosos, ¿sí? Vamos a descubrir quiénes son los mentirosos. Ahorita vamos a ver una cita bíblica, a ver si nos encontramos por aquí. ¿Así? Ahorita vamos a ver que por medio de la causa, la siguiente causa por la cual nos volvemos protestantes, nos separamos de la iglesia de Cristo, es porque desconocemos las escrituras, ¿sí? Dice, ¿qué santo era, hermano? Que decía, desconocer las escrituras es desconocer a Dios. San Jerónimo, ándale. Desconocer las escrituras es desconocer a Dios. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Es verdad, claro que es verdad, ¿sí? Hay una parte en la Biblia que dice, no la recuerdo muy bien porque esa no la he leído mucho, pero dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo verán? O sea, estamos hablando de que si no conocemos a Dios, si no conocemos la escritura, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Eso no se puede, eso no es así, ¿sí? Entonces, vamos a dar un repaso. Nos vamos a ir a Mateo. A ver. Sí, nos vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 12. Aquí no encontró, no le di el aplauso, pero ahí para la otra se la guardo. Mateo 16, capítulo 1 al 12. A ver qué nos dice Mateo. Ya anteriormente nos va a mostrar, ¿sí?, que ya estaban las sectas, ¿sí? Pero nos va a mostrar quiénes son los de las sectas, ¿sí? Eso nos va a mostrar Mateo ahorita. Mateo capítulo 16, versículo del 1 en adelante. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermanita? Vámonos. Órale. Órale. Ve lo que se están perdiendo los que no vinieron ahora. Sí, de aquí. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido, y por las mañanas con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. ¿Sí? Ya ve, todo estaba escrito. Aquí nos dice, fíjense, habían dos grupos. ¿Quiénes eran? Los fariseos y saduceos, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a ver quiénes eran los saduceos y los fariseos, ¿no? Pero hay algo importante aquí, ¿sí? Hay algo importante. Y está aquí donde dice: los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros, ¿sí? Querían ponerlo en apuros, querían que fallara, querían que se equivocara, querían comprobar si en realidad era el Mesías, si en realidad era el Hijo de Dios. Ellos querían ponerlo a prueba, ¿sí? Pero pues Jesús no cayó en su jueguito, pues ya sabía, ¿sí? Ya Jesús sabía. Y les dice, le pidieron una señal, ¿sí? Le pidieron una señal que viniera del cielo. Ellos, fíjense bien, ellos querían ver bajar la señal del cielo, ¿sí? ¿Ya habíamos escuchado esto antes? Ya lo hemos escuchado muchas veces.
pero muy pocas veces le ponemos atención. ¿Sí? Entonces, los fariseos y saduceos querían ver bajar la señal del cielo, y así le iban a decir: ah, entonces si eres el Hijo de Dios. Escuchen qué dijo Jesús. Jesús respondió: al atardecer hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo y oscuro, hoy habrá tormenta. ¿Sí? Y les dice: ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo. A ver, ¿cuántos de nosotros que vemos a veces nublado y sentimos una brisa así de que va a llover, ¿no? Ay, va a llover al ratito. ¿Sí? Así eran los fariseos y saduceos. Ellos también interpretaban las señales del cielo. Está rojo, va a llover, va a hacer mucho calor, o X, ¿no? Así eran los fariseos. Ellos podían interpretar eso. Pero fíjense qué dice Jesús. Dice: y no tienen la capacidad para las señales de los tiempos. A ver, ¿cuántos antes de Jesús habían resucitado a los muertos? ¿Sí? A ver, alguien que me diga, ¿cuántos pasaron antes de Jesús que resucitaban muertos? Ninguno. Esa era una señal de los últimos tiempos. ¿Sí? Porque dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, una de las señales de los tiempos es que ya Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Sí? Y ellos no podían interpretar eso. Ellos no entendían, no lo querían comprender. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podían comprender? Porque utilizaban la razón. Porque lo querían comprender con la razón humana. Y eso es imposible. Dice la Escritura que toda rodilla se debe doblegar ante Dios. Cuando dice toda rodilla, se debe a toda razón humana. Hay que doblegarla ante Dios para darle paso a la fe. Ellos no tuvieron la capacidad, porque se cerraron. Ay, esto es imposible. ¿Sí? Esto no se puede. Entonces vemos cómo ellos toman partido. ¿Sí? Más adelante dice Jesús, prácticamente no les siguió rogando, los dejó y se fue. Jesús no les dijo: para que me crean, ahí está la señal. No. Él los dejó y se marchó. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a pasar ahí mismo al versículo 5. Le voy a dar lectura. Dice así: los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí está. A ver, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué advertencia nos dio ahí Jesús? Sí. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. A ver, ¿qué entendemos ahí? ¿Nada? ¿No entendemos nada? Ahí voy, a eso, ahí más o menos. Les voy a decir que los discípulos en ese entonces pensaron: ay, es porque no trajimos pan. ¿Sí? Pero no era de eso que estaba hablando. ¿Sí? Les voy a seguir leyendo para que vean. Dice: ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelantito, porque está largo. ¿Sí? Dice: ¿cómo puede ser que no me hayan comprendido? En el versículo 12 dice: entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura,
sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Ahí está la clave. Ahí está la mentira. En la doctrina de los fariseos y saduceos. Tengan cuidado. En otras versiones dice la doctrina. ¿Sí? Porque en la versión de la Reina Valera, fíjese, la Reina Valera es la Biblia que usan los protestantes. ¿Sí? Vamos a ver la ironía. La Reina Valera es la Biblia que usan los protestantes. Y ellos mismos, ¿sí?, en su traducción, dice que los fariseos y los saduceos son sectas. ¿Se da cuenta? Ellos no han leído. ¿Sí? Si hubiesen dicho que los fariseos y saduceos eran sectas, no se lo hubiesen puesto. ¿Sí? Todavía la latinoamericana los trata con más misericordia y les dice grupos y les dice partido. Ellos en su traducción dicen sectas. La secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Así lo dice. Bueno, vamos a pasar entonces a Hechos 5:17. ¿Sí? Recuerden que nos estamos cuidando de la levadura, de la doctrina. ¿Sí? Vamos a Hechos 5:17. Sí. ¿Quién lo tiene? Un aplauso al que lo encuentre. ¿Quién lo encontró? ¿Nadie lo ha encontrado? No, todavía no lo he encontrado. ¿Ya lo encontraron? Ahí está, mire, dale lectura, por favor. Nunca me había aplaudido yo solo. Un aplauso al hermano que lo encontró. Dale lectura, hermano. Entonces intervino el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos. Ahí está. Ahí está. Ahí encontramos la primera secta. ¿Sí? Síganle. Los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Vamos a pasar en su Biblia. Usted que lo lea porque su Biblia tiene esa traducción. A Hechos 15:5. Más adelantito. Hechos 15:5. Hechos 15:5. Pongamos atención porque esto es muy importante, ¿eh? Ahorita vamos a descubrir quiénes traen esa doctrina en la actualidad. ¿Sí? 15:5. 15:5. Hechos 15:5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y Hasta ahí, hermano. Vuélvalo a repetir, hermano, porque no lo escucharon todos. A ver. Pero algunos de las sectas de los fariseos. Ahí está, la otra secta de los fariseos. ¿Sí? Ya nos damos cuenta que sí habían dos sectas. ¿Sí? ¿Y quiénes eran esas sectas? ¿Por qué se les llamaba sectas? Porque ellos no aceptaron a Cristo, ¿sí?, como su Salvador. Se separaron de Cristo, no abrazaron la doctrina de Cristo. Entonces vemos en la actualidad que quien no abraza la doctrina de Cristo y permanece en la doctrina de Cristo es una secta. ¿Sí? ¿Sí se está dando a entender, hermanos? Sí. Ok, bueno. Entonces, ahorita vamos a pasar a Romanos 16:17. Esas son citas bíblicas seguiditas. No, yo me ando aplaudiendo nada más, porque yo lo encontré ya. Me ganó por Me voy a aplaudir yo solo. A ver, ¿quién tiene Romanos 16:17? Yo. Que le dé lectura. Ya lo de este, hermano. Si están ahí, dale, hermano. Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. ¿Sí, no?
Siga. Apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Ahí está. Dice, escuchen bien, estamos hablando de las sectas, ¿verdad? Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice así: tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 12? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Se dan cuenta? Entonces acá nos vuelve a decir Romanos, tengan cuidado con los que van haciendo divisiones. ¿Quién hizo divisiones? ¿No fue Martín Lutero en el año 1517? Bueno, más o menos creo que ese es el año. Él hizo la primera división. Él fue el que dividió la iglesia. ¿Sí? Porque dice, esas personas no sirven a Cristo, ¿sí?, sino a sus propios estómagos. ¿Por qué a sus propios estómagos? ¿Por qué a sus propios estómagos? Porque buscan lo que ellos quieren, lo que ellos creen, ¿sí?, lo que a ellos les beneficia. Si tuvieran 1000 feligreses, ¿se imaginan el 10% de cada uno cuánto es? El 10% de cada uno, ¿sí?, sirven a sus propios estómagos, no sirven a Cristo. Si sirvieran a Cristo, ese 10% se lo dieran a la viuda, al huérfano y al forastero. A ver cuánto se lo dan a la viuda, al huérfano y al forastero. Ninguno. Ahí está, se van a la agencia y se compran un auto nuevo, ¿sí? Tienen mansiones millonarias. Sirven a sus propios estómagos, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, estas citas bíblicas es para que nos vayamos dando cuenta, ¿sí?, las causas, ¿sí?, de por qué nosotros a veces nos hacemos protestantes, porque no conocemos lo que dice la Escritura. Tenemos que conocer todo esto. ¿Y de qué nos advierte Cristo? Para que cuando venga alguien con esa mentira, esa ya me la sé, le vas a decir. Esa ya me la sé, está en tal lugar. Ay, hermanito, es que acá sí se siente el Espíritu. Es que acá sí vas a sanar, ven a una campaña de sanación. Sí vas a sanar, pero pregúntate con qué espíritu vas a sanar. Porque con el Espíritu de Cristo ya vimos que no. Ya de antemano ya leímos, ¿sí?, que ellos no sirven a Cristo. Lo está diciendo la Escritura, no lo estoy diciendo yo, ¿sí? Y si estamos leyendo de que ellos no le sirven a Cristo y yo voy a sanar allá, entonces ¿quién me sana? ¿Cristo? ¿El Espíritu Santo? No, porque se habita en la iglesia de Cristo, no habita en otro lugar. Es que es el mismo Dios, es la misma Biblia. Claro, ¿cómo no va a ser la misma Biblia si lo hizo la iglesia católica? ¿Sí? La Biblia que usan ellos la hizo la iglesia católica, por eso es la misma Biblia. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios que dice la misma Biblia. ¿Pero es la misma doctrina? No. Y Dios no nos manda que nos cuidemos de Dios, de que es el mismo Dios o de que es la misma Biblia. Nos manda que nos cuidemos de la doctrina. De eso nos manda. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ya vimos que son sectas. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo, hermanitos? Sí. ¿O le doy más duro? Bueno, vamos a pasar ahorita a 1 de Pedro 3, 20, 21. Bueno, primero segunda de Pedro. Esta aquí la tengo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Aquí está en la pantalla, esa sí la tengo aquí. No las puse todas porque son bastantes y pues, si alguno quiere las citas bíblicas, aquí está en mi libreta, le puede tomar fotito y al final. ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo el tema, hermanitos? Muy bueno. ¿Sí? Y yo dije, a lo mejor ni me sale. No, pero ya ve que juntos estamos descubriendo las Escrituras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién le da lectura?
¿Quién le da lectura? ¿A usted, maestra Sandra? Órale, viene con todo, órale. La lee de donde... Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ahí está. Ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Por qué? Dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, ¿sí? Sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu. ¿Dónde se encuentran esos hombres de Dios? En la Iglesia Católica. Claro que en la Iglesia Católica. Ya vimos anteriormente que fuera de la Iglesia Católica no está Dios, ¿sí? Fuera de la doctrina de Cristo no está Dios, ¿sí? Tienen a un Dios, ¿a cuál? ¿Quién sabe? Pero al Dios de la Iglesia Católica, no. A Cristo no. Ya vimos que ellos rechazaron a Cristo. Ya vimos que ellos no creyeron en Cristo. No le creyeron a Cristo a pesar de que vieron los prodigios que hizo Jesús, ¿sí? Ellos no le creyeron. Entonces, dice en otra cita bíblica, a ver, déjenme ver. Al 21. Bueno, vamos a pasar a Primera de Pedro 3, 20, 21. No, esta es Segunda de Pedro. Primera de Pedro 3, 20, 21. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se quiere ganar el aplauso? Nadie se quiere ganar el ya, no quieren ganarse aplausos. ¿Un café? ¿Se quieren ganar un café? A ver, Primera de Pedro 3, 20, 21. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene, la hermanita? ¿Lo tiene, hermano? Órale. No se preocupe, aquí lo volvemos a repasar. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, esa nos manda allá con Noé, esa cita bíblica, pero le podemos sacar algo, claro que sí, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? En la doctrina de los hermanos separados, no cualquiera se puede bautizar. Que vamos a bautizarlos ya que estén grandes, porque ya tienen uso de razón, ya pueden arrepentirse de sus pecados. Lo que no saben, que el bautismo no solamente es para perdón de los pecados, sino para pasar a ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, ellos no están abrazando la doctrina tal, ¿sí?, como la Iglesia Católica la muestra. Ellos dicen, no, pues hasta que esté grande y si se muere y no fue parte de la familia de Dios, ¿sí? Porque ellos creen que es nada más para el perdón de los pecados, ¿sí? Y el bautismo sabemos que es para pasar a ser parte de la familia de Cristo, ¿sí? Entonces, sí, vamos a pasar a Segunda de Pedro 3:16, ¿sí? Voy a dar lectura rapidito. Ay, ya se me perdió.
¿Mande? ¿La tiene aquí? Ah, sí, aquí está. Dice, a ver, la vamos a leer de ahí. Dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Ya vemos por qué no se puede interpretar por cuenta propia. ¿Sí? Porque hay puntos difíciles de entender. Dice que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. ¿Sí? Si no estoy preparado, si no conozco la doctrina, voy a pensar que Dios me está hablando. ¿Y qué pasa? Sucede, se aplica cuando leemos el Antiguo Testamento. Cómo el Señor hablaba, le hablaba a los profetas, le hablaba a Moisés. Bueno, y como le hablaba a ellos, sueño y pienso que ya me está hablando también a mí. Y muchos han fundado iglesias así. ¿Sí? Ahí está José Smith, ¿sí? Que se le apareció un ángel de luz, que soñó. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que dice, y venía con una túnica blanca, de un blanco que jamás se ha visto en esta tierra. Eso está en el Antiguo Testamento, en la Transfiguración. Ahí aparece esa palabra, en una blancura que jamás se ha visto en esta tierra. Lo mismo dice en su libro del Mormón. ¿Sí? Entonces se copió de ahí, se copió de esas palabras para engañar a muchos. Y soñó que se le apareció el ángel. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver que dice la Escritura que no es así. ¿Sí? San Pablo nos dice, ni aunque nosotros mismos o un ángel de luz, ¿sí?, se les aparezca con otro evangelio, fuera con él, dice la palabra. Entonces vemos que ellos se agarraron del tiempo antiguo, como a Moisés le hablaba Dios, a Abraham y a todos ellos les habló, así ellos creen que soñando les habla, pero no se dan cuenta que es un espíritu engañador el que les está hablando, un ángel del mal disfrazado como ángel de luz. Entonces sí, aquí dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Porque se aferran a esa creencia, ¿sí?, y no se dan cuenta hacia dónde se van dirigiendo. Y no solo ellos, se llevan a muchos, ¿sí?, a muchos que tampoco están formados. ¿Sí? Por eso tenemos que conocer nuestra doctrina para poder identificar qué doctrina no viene de Dios. ¿Sí? Tenemos que conocer nuestra doctrina. Si no conocemos nuestra doctrina, va a ser fácil que cualquiera nos engañe. A ver, no me preguntes mucho porque casi no sé. ¿Es cierto? Sí, pregúntame. No, nomás de que antes les hablaba en sueños, ¿verdad? Sí. Y ahorita uno, ¿qué ejemplo puede usar como nos habla? ¿Cómo nos habla? Dice la Escritura que ahora nos habla a través de su Hijo por medio de la Escritura. O sea, que lo que está aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí?, lo que dijo Jesús en la Escritura, eso es lo que nos dice Dios. No nos va a hablar por medio de sueños, ¿sí? Bueno, suele que se dan casos, ¿no? Pero eso tiene que ser analizado, bien analizado por la iglesia, ¿sí?, para definir a ver si es cierto que Dios te habló, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, los santos que tenemos, ¿verdad? Como sí. Lo de la Divina Misericordia de una santa. Sí, ándale, sí. Pero estamos viendo que no la manda a fundar otra iglesia. ¿Te das cuenta? Esa es una característica, ¿sí?, que tenemos que tomar en cuenta. El Señor de la Misericordia, ¿sí? Ellos, los protestantes, no toleran las imágenes. Entonces vemos que sí es intercesión divina, ¿sí? Entonces, si hubiese dicho la santa, no, pues es que me dijo que yo fundé otra iglesia, entonces ya vemos que ya no es de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a discernir esas características, ¿sí? Por eso le digo, a conocer bien la Escritura para que podamos discernir qué viene y qué no viene de Dios.
Porque recordemos que el maligno es bien astuto. Sabe cómo hacerle. Pero sabe para aquella persona que desconoce las escrituras. ¿Sí? Pero la santa no la mandó a fundar otra iglesia. ¿Sí? Sino le dijo, ore, hazme una imagen. ¿Sí? Hazme una imagen. Creo que así. A ver. Cuando hay, por ejemplo, las congregaciones que dicen de los franciscanos, jesuitas, ¿qué son? Ellos están dentro de la iglesia católica. ¿Sí? Ellos están son como es una congregación, por ejemplo, nosotros apóstoles de la palabra, son movimientos, se podría decir. Sí, son movimientos. ¿Alguna otra pregunta? Échenme las que tengan. No es cierto, no sé mucho. Bueno, entonces, el método de conquista. Ahorita vamos a pasar a antes de método, vamos a leer Gálatas 1, 6, 8. Antes de que pasemos allá. No, sí, está el método de conquista, pero bueno. Gálatas 1, 6, 8. Con eso vamos a empezar ahí. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Como 20 minutos. Bueno, con ese me da. Sí. Sí, me da. ¿Ya? ¿Lo lee, hermano? Ahí va. Pongamos atención en esta. No se asuste. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Ya ven que era lo que les decía, ¿sí? Hay puntos que uno a veces en nuestra ignorancia no podemos comprender, y en vez de buscar ayuda, en vez de buscar orientación, es que yo soñé que me dijo que yo hiciera, y ahí voy de obediente, ahí sí voy de obediente, ¿sí? Entonces empiezo a ver mis intereses personales. Si aquí voy a fundar esta iglesia y me van a seguir y voy a tener, ¿sí? Y hay muchos que se han dado cuenta que en otras organizaciones dan mucho dinero, ¿sí? Y empiezan a fundar su iglesia como si fueran tiendas. Entonces no es así, ¿sí? Aquí estamos viendo que dice Pablo, me sorprende, ¿sí? Me sorprende que tan pronto, ¿sí?, aquel que según la gracia de Cristo los llamó, se pasen a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, dice, ¿sí? No es que haya otra Biblia, ¿sí? Pero hay algunos que no conocen la escritura, y que empiezan a analizar. Escuchen, empiezan a analizar porque estudian psicología, ¿sí? Los pastores no andan así a lo loco. Hay unos pastores que están bien preparados, ¿sí? Académicamente, y estudian psicología para saber y atacar las emociones de los seres humanos, ¿sí? Ellos saben cómo ablandarte, ¿sí? Ellos saben por dónde te van a atacar. Ellos saben a qué no te resistes. ¿Por qué? Porque estudiaron psicología. Y como nosotros no estamos firmes en la fe, por esa razón, sí es cierto lo que me dice el pastor y me hace sentir bonito. Ahí está, y ya empezamos a ablandarnos. ¿Y qué empieza a decir el pastor? Lo que yo quiero escuchar. Esa es una estrategia, ¿sí? Ese es un método de conquista. Empieza a hablar de lo que yo quiero escuchar en ese momento, y más si estoy pasando por un problema, ¿sí? Más si estoy pasando por un problema. Y cuando tengo un cáncer terminal, facilito, el pastor ya no tiene que trabajar mucho, ¿sí? El pastor ya no tiene que trabajar mucho. Nada más ven aquí a la campaña de sanación, y tú, como estás desesperado por sanar tu cuerpo, se te olvida que debes de tener cuidado aquel que mata el alma, no el cuerpo, ¿sí? Y ahí vas a curarte el cuerpo, y no te diste cuenta que ahí mataste tu alma. ¿Por qué?
Porque ya creíste en esa organización, creíste en ese poder y vas a andar evangelizando a los demás con tu testimonio. Y vas a andar envenenando a muchos más con tu testimonio y todos aquellos se van a ir desesperados por sanar también. Es importante que nos demos cuenta. Ya pasó la otra vez con mi esposa, me dice, oye, fíjate que vino una señora que era católica y estuvo platicando su testimonio. Le digo, ¿así? ¿Y qué? Dice, y fue a una campaña, dice, y sanó. Fue a hacerse unos estudios y ya no tiene nada. Y dice, ¿y cómo es eso posible? Le digo, ¿no has leído? Claro que es posible, Satanás tiene poder de curación también. ¿Acaso no dice la palabra, y vendrán muchos con espíritus engañadores haciendo prodigios, milagros y cuantas cosas? Pero claro, pero esa señora no se dio cuenta que al momento de sanar su cuerpo, envenenó su alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue con su testimonio de que ya sanó, se va a llevar a muchos con ella. ¿Sí? Y muchos se van a perder también. Entonces sí es importante que nos demos cuenta por qué el demonio sana en las campañas. ¿Cuál es el objetivo? Conquistar a muchos que no conocen la Escritura. Ahora sí. Quiero preguntar, por ejemplo, estas personas van desesperadas porque van confiando en que están en el lugar donde Dios está, donde las personas creen en Dios. Pero ¿por qué entonces no son curadas